Y luego se asegura cómo llegan los espermatozoides a un contacto con el ovocito. Entonces, esta conclusión probablemente sea errónea. ¿Por qué errónea? Porque ya se ha comprobado mediante los procedimientos de fertilización asistida in vitro de que el espermatozoide por sí solo no tiene una facilidad de movilizarse dentro de las secreciones a nivel de vagina, a nivel de uterino. El uterino sí, pero la vagina no. Entonces ahí tiene, probablemente sea errónea esa proposición. Entonces, ¿cuál es la programación del espermatozoide? El espermatozoide está programado para cumplir su capacidad móvil en el momento del encuentro, como dice su manera muy bien, cuando se encuentra cuando se con los ovocitos. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay quien lo ayude. Y ya está en la ampolla esperando el ovocito, llega el espermatozoide, pero ya no tiene la capacidad que presentaba en su trayecto por los movimientos de la musculatura lisa, ¿no? Tanto del cuerpo uterino como de las trompas. Para eso está programado. Y todo durante el ascenso. El ascenso no tiene nada que ver con la movilidad. No tiene nada que ver. El trato genital femenino desempeña un papel principal. ¿Por qué? Porque ustedes saben perfectamente el miometrio, la parte muscular del útero, es bastante desarrollado, tiene una buena articulación de fibras musculares lisas, y entonces entran en contracciones rápidas, se produce la corriente rotáctica positiva, como que empuja los espermatozoides a que llegue el tipo previsto. Por otro lado, tenemos ahí justamente los pocos que llegan, uno de ellos va a ser el elegido. ¿Y por qué es uno de ellos el elegido? El que tiene la mayor capacidad, el que tiene, durante todo su trayecto ha conseguido una mayor maduración y equilibrio, y luego también tiene la capacidad de poder revertir en un momento dado la segunda membranita, desaparecer y quedar solamente a la cabeza del espermatozoide para vertir las enzimas, porque tiene que pasar una corona de células y otra que es el cubo de Hopkins, y luego la membrana pelúcida. Entonces, ¿dónde comienza todo este procedimiento? El líquido testicular, ¿no? Los tubos uterinos tienen también una secreción extracitoplasmática, por supuesto. Eso, conjuntamente con el equilibrio, el líquido también, no es que sea granular, sino que tiene una secreción extracitoplasmática a nivel individual también. Y entonces luego en la ampolla de la vesícula seminal, de la próstata, la epúfera, todo eso hace que se produzca el plasma seminal, o sea, el líquido seminal, con la masa de espermatozoides, semen. No es lo mismo decir semen que líquido seminal. ¿No? El líquido seminal es lo que producen las glándulas asociadas a la flora del útero masculino, pero el semen es cuando se asocia la masa de espermatozoides en el semen. Luego viene el conducto eyaculatorio, y deposita en la vagina. La vagina tiene también su secreción. Ahí es el lugar de la eyaculación, y hemos visto que el pH en el cual pueden actuar los espermatozoides es ligeramente alcalino, 7,3 a 7,5, ligeramente alcalino. ¿Qué pH tiene la uretra masculina? Ácido. ¿Por qué es ácido? Porque la uretra masculina sirve como orinoducto y espermiducto. La orina, ¿qué pH tiene? Ácido. Entonces quedan gotitas de orina en las paredes de la uretra peniana, y eso pues va a acidificar el medio. Entonces cuando salen los espermatozoides encuentran un medio ácido donde no puede movilizarse, ni mucho menos puede sobrevivir, y
¿Por qué? Porque es ácido. Gracias. ¿Ya usted de uno no? ¿Está bien? Pues sí. Y le pregunta a su profesora, ¿por qué es ácido el pH de la vagina? Y le va a decir, porque hay unos bacilos. ¿Cómo se llaman esos bacilos? El Doberman. Los bacilos del Doberman acidifican la secreción vaginal. Entonces ahí los hombres no pueden. Y hay otra gran mortandad. Entonces, ¿cuántos millones por cada mililitro hemos dicho? Una inflación, ¿cuánto sea? Normalmente 50 millones, ¿no? 50 millones. Entonces, si el volumen y el jurado es de 3 mililitros, una sola multiplicación que viene siendo 50 millones de espermatozoides, de los cuales muchos y también van a perecer. ¿Por qué? Desde el momento que está el recurso de la viridina, ¿cuántos metros tiene el viridina? 6 metros. Solamente que estén rodeados como un ovillo. Y la luz del viridino es estrecha. Es como que, por ejemplo, aquí tenemos cuántos, ustedes 125, ¿no? 126. Y ocurre que es un sismo, Dios mediante que no. Entonces, los que estamos acá cerca salimos. Pero los que están atrás no van a salir. O si salen mutilados, con brazos, piernas, en la cabeza, muertos también. Por eso digo, Dios mediante. Entonces, así ocurre en los espermatozoides. Los 150 millones, todos quieren salir al mismo tiempo y se llama porque la luz del mínimo es muy estrecha. Ahí hay una gran matanza. El moco cervical, ustedes conocen ya los cervix, ¿qué diseño tienen los cervix? Ya se vieron. Es un mono cilíndrico. Y el exo, poli, plano, no realizado. Muy bien. Entonces, esas glándulas a nivel de neuroceles producen un moco. Y ese moco, si es favorable, para el caso del espermatozoide, se torna ¿qué cosa? Filántrico, elástico. Entonces pasa por el ambiente espermatozoide. Y entonces comienza a contraerse las fibras musculares del cuerpo uterino, sigue avanzando y se encuentran con la trompa. Y la trompa tiene su capa muscular. Eso va a ayudar a que el tránsito del óvulo sea más rápido al encuentro del esposo. ¿Cuántas horas espera el ovocito para el espermatozoide? ¿Cuántas horas? Porque el espermatozoide tiene un tiempo de vida 72 horas. Por eso había tareas que utilizan el método de ritmo. Falla, ¿por qué falla? Porque a nivel de la ovulación que debe estar ocurriendo en la mitad del ciclo, entonces si hay una eyaculación 2 días antes, todavía está vivo los espermatozoides. Entonces a veces sale, el embarazo se produce porque no llevaron su cuenta o porque muchas causas probables que pueden decir aquí no se pueda realizar el encuentro del espermatozoide con el ovocito. ¿Y cuándo es óvulo? ¿Por qué decimos ovocito? ¿Cuándo es óvulo? Cuando entra el espermatozoide, ahí recibe el óvulo. Por eso siempre, acuérdense, la ovulación no es que se produzca un óvulo, sino es un ovocito en este estadio secundario. En la fase de su segunda eyaculación. Entonces pasa luego al líquido endometrial y luego llega al líquido vital. Los ductos se conocen como trompa, lo mismo, el ducto trompa. Y luego también hay el líquido peritoneal. Entonces ahí va a haber una pérdida de espermatozoides tremendos. Hay liberación lenta de espermatozoides desde las fibras cervicales. Ustedes han visto la trompa, ¿cómo es la trompa? Pues en las pintas, la mucosa
ocultas, no hay una luz, no hay una luz propia, todo es irregular, esas son las pintas. Y muchos espermatozoides quedan ahí en las pintas, escondidos, para que los que han llegado ya no necesariamente todos le van a entrar, no, ellos ya se agotaron todo el largo camino que tienen que estar, entonces ya no pueden participar. Entonces, esto es, también no ocurre esto, ¿no? Una pérdida de conexiones, un flujo retrógrado en la vagina, también ocurre, el flujo retrógrado, o sea, hacia atrás. En lugar de avanzar hacia adelante, hacia atrás. Se llama retrógrado. ¿Cuánto es importante la movilidad del pelotudo? Lo digo a la movilidad correcto, en el momento que necesita la fuerza necesaria para poder penetrar al ovocito. Ahí es importante. Ya tiene que venir, porque ya se me encuentra el espermatozoide de ovocito. Entonces ahí toda la energía que tiene recargada por la D-fructosa, que es una de las sustancias más importantes que produce las vesículas seminales y también las prostaglandinas. Las prostaglandinas también ayudan a que las fibras musculares empiecen a contraerse y producir pues, el movimiento espermatozoide. Bien. Los espermatozoides, ¿cómo encuentran los óvulos secundarios? ¿En qué estadio encuentran? Rodeado por la corona radiante, fibras ventriculares, unidas con una alta concentración de ácido hialurónico. Y si hay ácido hialurónico, ¿qué es lo que necesita para pasar esa barrera? Una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? Hialuronidasa. Perfecto. ¿Y dónde está la hialuronidasa? ¿Dónde? En el acrosoma. En el acrosoma, ¿no? Entonces, perfecto. Muy bien. Y hoy tenemos justamente el espermatozoide pasando de la membrana pelúcida. Ya se han liberado las uniones, las uniones epiteliales, no pues un epitelio de esas células de la cadera, se comportan como epitelio. Y entonces ahí esas células están unidas. Uniones de las uniones GAP, GAP, uniones por cromosoma, por inclusión, todas esas uniones de entonces, contra eso tiene que luchar los espermatozoides. Pero lo que llega primero no puede ingresar, se quedan agotados por eso, en el esfuerzo, Ahora, ¿cuál es la importancia de la degradación enzimática en contacto con la zona pelúcida? Dos enzimas, la acrosina y la neuraminidasa, que se encuentran a nivel del acrosoma en la parte distal de la cabeza del espermatozoide, para lo cual ya este espermatozoide ha tenido que perder la capita segunda con la capacitación que adquiere durante el paso por el tracto genital femenino. Ya perdió la segunda capita y la cabecita queda libre para poder vertir las enzimas que se encuentran en el acrosoma y diluir la zona pelúcida y entrar según la inmunidad. Bien. Pero previamente hay un reconocimiento de gametos. ¿Por qué el reconocimiento de gametos? Es imposible que un espermatozoide de un ser humano pueda fecundar a un ovocito humano y viceversa. Es imposible que el espermatozoide humano pueda fecundar a un óvulo de una hembra, si sea de un mamífero cercano al hombre, como es la mona. Pero no hay una empatía, sino por el contrario lo rechaza. Entonces ahí hay un reconocimiento. Normalmente no pasa nada, pero hay casos en parejas que hay buena eyaculación, buen volumen, hay buena producción de ovocitos, una buena fecundación, pero cuando va a fecundar no lo hace, se pierde el ovocito. 1, 2, 3 veces, y es un problema entonces que escapa a la fisiología de la fecundación, que escapa a otros terrenos, y probable que sea alguna alteración genética, porque recuerden que el folículo, el endometrio, tiene sus genes más
maternos. Y el cigote que tiene genes paternos y genes maternos. Entonces, como si fuera un injerto, un cuerpo extraño, entonces hay macrófagos, entonces lo eliminan, pero en otro caso no ocurre eso. Entonces hay un reconocimiento prácticamente. ¿Cuál es la cuestión de la relación económica y la movilidad económica? Existe una gran diferencia temporal. Los espermatozoides que llegan primero y los que llegan últimos. No necesariamente los que llegan primero van a ser los que van a fecundar a lo imposible, porque ya han perdido su capacidad. Entonces el trayecto se capacitaron, pero llegan ahí, hay una descapacitación. Y esa descapacitación temática no lo favorece, al contrario, el ovocito tiene la voluntad de poder elegir este sí, este no, este sí, este no. Y cuando eligen que no, es porque ya está envejecido ese espermatozoide, ya no tiene la fuerza necesaria propia, ya no de la fecundación de las fibras musculares, no tiene esa fuerza propia para poder pasar todo ese enmarañado de células que forman la corona radiante o corona radiada, o en túbulos ovíparos o óvulos. Entonces hay una biología en la realización. La biología es una matriz extracelular. 4 glucoproteínas: ZP1, ZP2, ZP3, ZP4. O sea, aparentemente ustedes lo ven en el microscopio óptico, es una membranita rojita, delgadita, de ninguna importancia óptica, desde el punto de óptico. Pero si lo vemos en la microscopía electrónica, tiene 4 subcapas. Entonces, de esas 4 subcapas son glucoproteínas. La reacción autosómica de los cromosomes es experimentada con la segunda velocidad. ¿Tienes algún? Y ahí es una reacción exocítica. Exocítica. No, vaya no. Las enzimas que lleva el cromosoma en la cabeza, o sea, en el cromosoma, no, pues eres galleta. hace posible que se viertan sobre la primera velocidad, se diluye esa primera velocidad y puede entrar el elegido, ¿no? Es el dominante, el dominante, y fecundar la población. Entonces es exocítica, membrana, que el contenido de la cromosoma rico en enzimas sea vaciado en el elegido. Y tenemos la incluso 4 subcapas, 4 glucoproteínas unidas directamente con grupos azúcares, o oligosacáridos. Inductores de los procesos de la reacción autosómica, quienes inducen la desarrollo de la reacción autosómica, es decir, la ruptura de la cabecita para que se vierta las enzimas de la cromosoma. Tenemos un lugar en la progesterona. ¿Por qué la progesterona? Acuérdense que en qué fase estamos hablando, en fase progresacional. ¿Quién controla esa fase? La progesterona. Y la progesterona está en mayor cantidad que la testosterona. Bien. El líquido follicular y folículos de la insulina. ¿Y qué folículo? El líquido follicular de qué está compuesto? El líquido follicular. El folículo maduro o de edad. Esteroides. El líquido follicular es entonces acá dice el líquido follicular. El ácido hialurónico y la glucoproteína de la zona de velocidad ZP1, ZP2 y ZP4. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y la ZP3? ¿Qué pasa con la ZP3? La ZP3 ya está. Los receptores primarios para los espermatozoides se encuentran en ZP3. Dicen que ZP3 es el que, como cualquier entidad central, por ejemplo, le piden su carnet. Quieren entrar a montar su carnet, identidad, igualito. Acá el ZP3 tiene receptores y ve si este espermatozoide está completo, pues es incompleto o tiene alguna anomalía. Hemos visto anomalías, 2 cabezas, dos colas, una cabeza pequeña, una cabeza grande. Todo eso identifica. Lo que no identifica es la carga cromosómica.
no tiene receptores para verificar si ese cromosoma está completo cromosómicamente. Porque si fuera de otra manera, no habría pues las cromosomatías, no habría pues el Down, no habría las trisomías, etc. Pero desgraciadamente no tiene la capacidad de ver si está, necesitaría pues una super radiografía, ¿no? Para ver si es que puede estar completo, ¿no? Es difícil. Unión con los receptores SKP. El receptor primario entonces SKP3, unión a través de los receptores. Los receptores se designan en la membrana gracias a dos enzimas, la galactasa y la manosilasa. El receptor secundario, ¿cuáles son? Unión a ZP2, luego de unirse a ZP3, integración proteínas carbohidratos. Eso tiene su razón, porque una vez que el cromosoma entra, se produce un cierre, ya no puede trabajar. Para lo cual entonces hay una reacción que se conoce como reacción zonal o reacción cortical, donde se cierra, ya se endurece, la célula produce, no permitiendo el ingreso de otros cromosoma, porque el peso humano es monospermio. Si entran dos espermatozoides, esto formaría una triploidía, ¿no es cierto? Dos cromosomes NN más el N del óvulo, el ADN triploide. Y los productos triploides no llegan a desarrollarse ni siquiera en las primeras semanas. Son abortados, eliminados los triploides. Muy bien. Por otro lado, tenemos que la penetración hasta lo que tenemos. Hay un reconocimiento del receptor en el ovocito, puede requerir una enzima como la lactosa transferasa, que dice el cromosoma que se encuentra expuesta durante la etapa de gestación. ¿Qué más tenemos? Ya llegó a la fecundación. Fases. Penetración de la hormona de la vida. Ahí tenemos. Entonces la hormona de la vida está penetrando el cromosoma. Dos, penetración de la zona pelúcida. La zona pelúcida. Tres, fusión de las neuronas celulares. Para fusionarse con las celulares, entró, se cerró, se forma esa reacción zonal o cortical, se va engrosando esta parte, ya no permite que se dé el espermatozoide. Y ahí vemos la fotografía de cómo está entrando. Puede entrar solamente la cabeza del espermatozoide, pero también la cola o la píldora. Pero luego esa cola o la píldora se reabsorbe, o sea, no participa intensamente en la fecundación. Ahí tenemos el ovocito, esos rojitos que se ven que es la membrana pelúcida. Entonces, todas son las células con la radial. Se hizo un ensayo, una prueba, se puso ese ovocito con membrana radial de una solución de tinta china. Y vean lo que pasó. Las células que se encuentran en la pelucelia adquieren la coloración negra de la tinta china. Y las que están más cercanas a la célula no. Es algo parecido a lo que ustedes recuerdan en química, les enseñaron que el núcleo del átomo es positivo por los protones y alrededor están los electrones. Mientras más lejanos están los electrones del núcleo, entonces pueden fácilmente donar electrones periféricos, fácilmente, pierden. Y si pierden, empieza a transformar en iones positivos, iones negativos. Lo que ganan en positivo, lo que pierden son negativos. Igual lo puede ver. Los que están muy cercanos a la zona pelúcida están tan compenetradas las células en sus uniones dermosómicas y sus uniones GATT que no permiten que pueda desligarse fácilmente. Entonces ahí van a tener que participar las enzimas que hemos visto del cromosoma para poder llegar hasta la zona pelúcida. No es solamente dos tapitas, con varias tapas, esa es la razón por qué el número de espermatozoides es alto.
porque está la cantidad de células de la zona radiada. Entonces, por más que quieran entrar, no pueden, porque ya perdió fuerza, perdió toda la energía que había presentado. Reacción cortical. Ahí está la reacción cortical. De forma que una corteza, la corteza, para evitar justamente que la reacción se llama reacción cortical. Es un procedimiento que le decimos accesible. Por ejemplo, fíjense cómo es. Ustedes dicen, no, pues no hay trabajo para ustedes, no es así. Hay un grupo de profesiones que han terminado, que se pueden dedicar justamente a esto, a la regulación de grupos. Y justamente me encontré con una de ellas, y me dijo que estaba trabajando en un grupo en regulación de vida. Y eso es muy importante, saber lo que es la reproducción asistida. Entonces acá tienen ustedes, en primer lugar, hay que hacer una estimulación para que esos ovarios produzcan no uno, sino varios ovocitos. Y de esos ovocitos entonces se hace una inspección con positrones para ver si tiene o no tiene una falla, una mutación, una ruptura, etc. Y si está en buen estado, entonces se selecciona. Y luego tienen ustedes preparación del seno en las condiciones óptimas, pH, concentración, todo lo que es la parte nutricional, todo eso se prepara y luego lo que hizo es la fecundación in vitro o beta y luego empieza ya a formarse el cigoto, la división, 2, 4, 8, 10, 16 células y luego se hace la transferencia embrionaria. Esos son procedimientos cuando la mujer no puede tener hijos porque su útero no responde frente a la implantación, lo eliminan, botan. Eso se llama útero subrogado o también útero vientre de alquiler. Desafortunadamente, no hay las leyes en el Código Civil, porque muchas veces ocurre lo siguiente, ya no hay problemas, pero una vez que ya está gestando y nace la criatura, no, con la Biblia no se podrá, pero si yo hemos quedado, esté pagado, no hay, y aquí de morir si no hay estos problemas que se presentan, ¿no? Se presentan frecuentemente, no hay que conocer la publicidad, pagan y ya no quieren dar el niño, ya sea porque son 40 semanas justamente con todos los síntomas, todo lo que pasa en el sangre, ya no lo quieren ver. Aquí me ocurre, ya acá tanto dinero, si quiere primero pero con nada, no hay nada, no hay un documento, no hay nada escrito, no hay nada firmado. Así ocurre, pues se quedan derechos. Esa es la transferencia embrionaria. Útero subrogado, que se llamaba antes como vientre de alquiler. Consecuencia de la fecundación, restauración de la heteroidea N de producción y almacén del óvulo, acá se encuentra óvulo, entonces formación de la célula completa de distribución del material citoplasmático que ha instalado 3 clases de sexo: el sexo genético, el sexo cromosómico y el sexo cromático. Eso no se olvida a nadie. Cuando dicen muchas veces, respetamos las opciones, ¿no? No sé si acá habrá las opciones, lo respetamos, por supuesto. En tecnología hay varias paletitas ahí. Yo no sabía, no sé qué ver. Entonces, no es que yo he nacido así, no es así. No hay genes gay, ¿no? O es
que pasa es que llegan una serie de circunstancias sociales, psicológicas. Por ejemplo, ustedes saben que existen 13 clases de sexo para que sean mujeres o sean varones. 13 clases de sexo. Y hay un sexo importante que es el sexo cerebral. El feto, sea XX o XY, su cerebro es femenino. Femenino, el cerebro femenino. Pero si es varón, entonces ¿qué produce el varón? Produce la testosterona. Atraviesa la barrera hematoencefálica, esa testosterona, y va a masculinizar ese cerebro. Entonces el niño nace con su cerebro masculinizado. Que podría estar ahí una explicación que de repente la masculinización no fue completa, ¿cierto? Y que luego viene el otro sexo, que es el sexo de crianza. Todos se preparan para recibir a un nuevo individuo en la familia. Entonces, va a ser mujercita, ya me han dicho que va a ser mujercita, porque pasé la medallita y no se lo cuenta, no hay clase de cosas de celebración. O una botella que no de San Marcos, que fue de la universidad, me dijo que era mujercita. Y hemos hecho todo el chavo para, justamente para la mujercita. Cocinita, pollerita, lasaña, y nace el varón, nació Simón. Que como se le llama con lo que te han regalado, es eso, se llama sexo de crianza. Y siempre va de mi mamá, mamitas, todo el mundo Varón. entonces va a tener una situación circunstancial femenina. Y ustedes saben que los niños saben que los son tremendos, son muy crueles. Cuando ven una alegría, un niño comienza a ser único. La mujercita que por acá, le dice mamá, la mujer, por eso no tiene que la mamá vaya a dejar al niño en el colegio, porque lo fastidia. Y así. Y poco a poco comienza a tener ya, y sobre todo si es el último, y tiene 3 o 4 hermanas antes que él, ¿no? Entonces el ambiente es netamente femenino. Eso se llama sexo de crianza. Entonces ya la semana dice, ay, no te las panties, los tacos. Además de los labios, y me gustó la estatura. Me gustó. Y luego son emprendedores, por supuesto. Su spa, ¿no? Ufi, Lili, Chita, tantos nombres que ese es eso de crianza. Entonces, no es que nazca así, ya. Puede ser, como les digo, que no haya sido completamente la pasaje de la testosterona a través de la barrera hematoencefálica. El sexo genético del peso del varón necesita genes para que la gónada indiferente se transforme en testículo. Y hay muchos genes responsables para que la gónada indiferente pase a testículo. En cambio, para el sexo femenino no necesita genes. Pareciera ser que la falta de esos genes hace que la gónada se traduzca en ovarios. Pero sí se necesita doble X. Los 12 que necesita completamente, lo que llaman si la carne, claro, se X, sobre su X nada más, ¿no? Y el sexo cromosómico, ¿qué sería el sexo cromosómico? El espermatozoide. Hay 2 tipos de espermatozoides. Aquellos que llevan el X y aquellos que llevan el Y. Los que llevan el Y son de menor tamaño que los que llevan cromosoma X. Eso sirve mucho para la fecundación in vitro. Por problemas legales de herencia, entonces dice yo, mi abuelo me ha dejado una herencia, pero tiene que ser varón. Entonces van a hacer el tratamiento para una fecundación in vitro y se hace un tamizado
para que pasen solamente los hematocitos que llevan el Y, que son más pequeños que los que llevan el X. Y se transfiere y sale el conocido. Eso por problemas legales, de leyes, etc. Es eso lo posible. El flujos matírico, en el caso de la mujer, tiene dos X. Uno se condensa bajo la forma de que es la cromatina sexual, corpúsculo de baja. El varón como negativo, porque no solo una X, no pasa nada. Y más, activación metabólica del cigote para que se produzca la segmentación. La segmentación o climática en ese caso. Patología, esterilidad. Esterilidad es muy diferente a lo que es infertilidad. Ustedes lo saben ya. Superfecundación. ¿Qué es la superfecundación? En poliovulación, o sea, cuando una mujer tiene ese problema de poliovulación, no hay problema en realidad porque ustedes habían leído, ¿sí? Una poliovulación, un ovocito es reproducido por los bacterias de un varón y otro ovocito por los bacterias de otro varón. Entonces son dos productos de diferentes varones. ¿Puede ocurrir? Claro, puede ocurrir. No todas las mujeres son así como varones, son infieles. El varón es infiel porque hay un gen de infidelidad que se encuentra en el brazo corto del cromosoma Y. Ahí se encuentra. El hombre es infiel por naturaleza. Los que no son infieles es porque ese gen no se expresa. No se expresa. Está ahí, latente, lo mismo, no se expresa. Pero que es infiel, tipo Cristian Domínguez, se mueve por ahí algo y ahí está Cristian Domínguez. Para que se mueve otra derecha, ahí está. Y ese es un trastorno genético. Es un tratamiento Cristian Domínguez. Primero la primera semana que dice que hay la segmentación, modulación, la osculación, la simpática, la modulación, módula, la osculación, inicio de implantación y formación de hipoblasto. La primera etapa, hipoblasto. ¿Qué encuentran ustedes ahí de común? El momento se divide en 2, 4, 8, 16. Eso que ustedes dicen ¿qué cosa es? ¿Cómo apareció, no? ¿Es cuál la zona? Fíjense, se segmenta sin tocar a la zona del útero. ¿Creen ustedes que podrán implantarse con la zona del útero? No. Tienen que perderse la zona del útero. Tiene que producir una eclosión. Eclosión es la salida del blastocisto y deja atrás la membrana del útero. Pues dice no toca la segmentación, no toca para nada. Y llega el momento en el cual se va a iniciar la implantación. Así el mismo día. Ya se ha preparado el momento para hacer el culto de la planta. ¿Cómo se ha preparado el momento? ¿Qué hormonas van a participar en la preparación del momento para recibir el culto de la planta? ¿Nada? Progesterona. ¿Qué significa progesterona? Gestación. Entonces ya el cuerpo lúteo ya no es el cuerpo lúteo progestativo, sino gestativo de la gestación ya. Hasta que aparezca qué cosa? La placenta. También la placenta. Bien. Aquí tenemos el blastocisto. Tiene esta en azul, el neoblasto, y toda esa parte de acá es el tromboblasto. Ya se liberó de la zona de ¿qué más se lleva? Este tromboblasto va a dividirse a su vez en esta estructura digitiforme, que es el sincicio tromboblasto o sincitio tromboblasto, son sinónimos. Sincicio o sincitio son sinónimos. Tromboblasto. Y el resto queda como citotromboblasto. Ese es el inicio de la implantación. Inicio de la implantación.
Esa es la implantación interficial. Entonces, si existe otro brazo, existe otro brazo. Luego, genéticamente piensa. Por eso, nos dicen que siempre, cuando encuentran una pacientita de consulta, no puedo salir embarazada a pesar de una buena eyaculación, una buena producción de ovocitos, etc., no puede salir embarazada. Eso a qué se debe un factor genético. ¿Cómo se llama este qué? Factor de crecimiento. Este factor de crecimiento órbita va a regular la proliferación y la diferenciación del inciso propuesto. Entonces, si no hay este no se produce la inflamación. Entonces, siempre tienen ustedes que pensar, como le decía en el primer capítulo, tienen que pensar genéticamente. Si no está en el protocolo, ustedes van a manejar. Entonces, tienen que pensar genéticamente. Si todo está bien, hay buen tránsito, hay buena producción de espermatozoides por parte del varón, hay buena secreción por parte de la mujer, buenos ovocitos, todo normal, ¿por qué no puede salir embarazada? Entonces hay que pensar genéticamente, probablemente sea un caso de gen, en tu caso el factor de crecimiento no. Entonces hay interacción eliminando con los vectores de tipo 1 y 2 de la proteína serina de la creatinina sinasa. ¿Está claro? Resumiendo, cigoto, segmentación, móvil, que voy a enseñar otro día, blastocisto, que tiene tropoblastos de la calidad de la placenta, quinto, sexto día en el útero. Séptimo día, inicio de implantación. Primera semana. ¿La mujer sabrá que está embarazada? ¿Qué es? No. ¿Cuánto tiempo tiene el embarazo? Internamente, una semana. Muy bien. Ahora, entonces el proceso tiene que ver con nutrición. La nutrición son 4 tipos de nutrición que tiene el narcisismo. Primero, el cigoto, su propia reserva, ¿cómo se llama la nutrición? Yo mismo, autotrofia, yo mismo, trofos, ¿en qué estadio se encuentra el endometrio cuando llega a implantarse? En fase secretoria. Entonces, la secreción, las glándulas en la fase secretoria es rica en glucopolisacáridos. ¿Cómo se llamará esa nutrición? Glándula trófica. Como irrumpe el inciso tropoblasto, el tejido materno, para aterrarse bien, ¿cómo se llamará esa nutrición? Histotejido, ojos también. Y como necesita soporte vascular, tiene que aferrarse a vasos sanguíneos. ¿Cómo se llama esa nutrición? Hemo. Ahora yo le pregunto, de esas 4, ¿cuáles son propias del blastocisto? Excepto cuál no. La autotrófica, pero sí la glándula histotrófica es propia del blastocisto. En cambio, la autotrófica es del cigoto. Se está dividiendo. ¿Verdad? Pero no es lo que... Y el fin de la implantación desarrolla una pelucia, crecimiento del blastocisto, recibo de organismos, aposición del blastocisto, inflación entrada posterior del útero e inmunización. Se produce el factor iniciador de la implantación. Gracias a las moléculas, fibronectina, glucoglobulina, aspirina, son dependientes. Después del proceso de blastocisto, este es el blastocisto, esta es la zona pelusa. Implantación. Queda incorporado en el medio de las 5 días.
Si la primera semana, 7 días, ¿cuándo termina la implantación? ¿En qué día? 12. Antes de entrar a la segunda semana. Bien. Desapareció la mena renuncia, educación artificial, penetración, cierre y desigualización. ¿Qué cosa es desigualización? La producción de una membrana, de una cubierta llamada decidua. Ustedes la van a ver para la luz de una cinta joven, la decidua. 3 tipos de decidua. La basal, capsular, la parietal. Basal, capsular, parietal. Y controla la HCG, la hormona o la hormona lumínica, que solamente aparece cuando hay gestación. En casos, por ejemplo, de varón, Cáncer. ¿De qué? Humor canceroso, que es el seminoma, cáncer del testículo, se evalúa y hay como consecuencia de la invasión de las células corporales. Estrógenos, ANP y NP5, ANP5, monofosfato, y otras monofosfato cíclicos, ambos. También participan en el control de la implantación. 7 a 13 días por aplicación, los libros son realmente importantes, una cuarta parte que vamos a tratar las aceleraciones, 50% de trato confuso, equivalizado, bajos y grandes. En cuanto a trato compacto, más superficial. Y el momento de implantación, el momento es el de bajos. Si me ven las prostaglandinas, ¿dónde aparecen las prostaglandinas? En el líquido seminal, ¿verdad? Produce seminal, produce prostaglandinas, con moléculas que tratan de contraer las fibras musculares. Y lo tenemos nuevamente los registros que tratan de contraer así la exploración, aposesión, adhesión y luego invasión. Tenemos una invasión por parte del sitio de formación. Entonces hay un detalle también importante que ustedes van a, cuando consulten una pacientita, dice, pero no sé si está embarazada, porque a la mitad del ciclo he tenido un litro de sangre, después desapareció. Y a mí me dura 3 días, 4 días. Estaré embarazada, ¿qué eran ustedes? Sí, no. Podría ser. Entonces se está produciendo qué cosa, la implantación. Como es ruptura de vasos sanguíneos, hemotrófica, tiene que, el embrión tiene que aferrarse a los vasos sanguíneos para poder nutrirse. Y ahí esa ruptura pues, hace que caiga un litro de sangre en la mitad del ciclo. Lo pasaba los meses. Y tendría una semana. Empecé a hacer la prueba de la HCG en sangre y sale positivo. O sea, cuando se esa prueba, el PREP nos picó. Es la adhesión, la lesión, la molécula de lesión y la invasión por parte del silicio profundo. Enfermedades moleculares, municipales, territorios de carbohidratos, penetración de perfusión en el epitelio endometrial y la invasión del estómago por parte del silicio profundo. Aquí hay una sustancia conocida por el endometrio, globulina, relaxina, adenina. ¿Qué dice las células residuales? No solamente son cambios de forma, son poliéticas y todo lo demás, sino que también produce qué cosa? Renina, célula residualizada, relaxina, célula residualizada, hemoglobina, célula residualizada. O sea, esas células producen qué cosa? En resumen, hemoglobina, relaxina, que son sustancias producidas por el endometrio gestacional. Normalmente no lo produce, solamente con la gestación. Pasa el estudio endometrial, si no hay fertilización
puede haber un celular de implantación, claro que puede haber. Que le van a consultar seguramente sus pacientitas, ¿saben que he tenido un hilito de sangre que no es lo normal porque no dura 3 o 4 días? Hay que pensar, probablemente sea una implantación. Ocurre porque el tejido del 90% de los niños, cuando el niño fecundado se adhiere a la pared útero, la operación puede llegar a medicarse. Algunos hijos sí estéril. O sea, hay implantación. Este es un síntoma que alimenta precisamente un tercio de cada mujer y ese tercio de mujeres hay que dar embarazada. Incluso puede ser tomado como inicio de no hay un camino para el sangrado, y no lo mismo porque se está implantando, independientemente de la población que puede tener. Y hay que tener la presencia por ser solo positivo, como ya ni 2 semanas o 3 semanas. La prueba del sangre, el HCG es positivo, y eso ya no hay vuelta que dar, está embarazada. Sin embargo, si el flujo es muy abundante y presentan síntomas emocionales, es importante que consulte a su especialista para tratar de la soledad. Pero ya eso también. ¿Por qué? Porque puede haber una implantación cercana al cuello uterino, con placenta previa. Y esa placenta previa pues, puede producir sangrado. Pero ya no un hilito, sino un tipo más de sangrado. Tenemos el sangrado de implantación. El implantar la ruptura de la célula y queda sangrado. ¿Ocurre? Sí, ocurre. Hay una sangrado de implantación con periodo menstrual. Implantación color rosado, claro, o marrón oscuro, el color del pelo rojo intenso o brillante. Duración unas cuantas horas hasta 2 días, duración de 5 horas. Consistencia fina y no coagular, constancia, consistencia espesa y con coágulo. Flujo leve y ligero, flujo abundante. Entonces hay algunos indicios que se tienen que tomar en cuenta para decir si está embarazada o no está embarazada. Y con la prueba de la HCG, el silón se descarta, está o no está. Por lo general, está. Y dice, ¿y ahora qué hago? Me tomaba la píldora al día siguiente y no pasó nada, porque ya pues está embarazada. Y la píldora al día siguiente no es abortiva, es abortiva. Fallas en la hidratación, fallas en la posición, está en la laparoscópica, fallas en la adhesión, abortos, fallas en la eliminación, preeclampsia, muerte con la presentación. ¿Y qué más tener después de uno o de otro? Síndrome EL. No es ningún acrónimo, no es un epónimo. EL es hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y tarjetas bajas. Es una trombocitopenia. Es EL. No es un epónimo, sino simplemente son las siglas que dan un problema de orden hepático. ¿Y por qué tenemos la razón de esto? Porque en la preeclampsia puede ocurrir eso, preeclampsia. Es la penetración o el piriforme. La velocidad coriónica que ustedes conocen, ahora aparece como unas subidas. Lo van a ver ahora en la parte de la práctica, la patología de las necesidades coriónicas. Mola y tiene abundante hiperplasia de sincicios trofoblásticos. Entonces, ahí piensa, si tiene abundancia de sincicios trofoblásticos, ¿cómo pueden ustedes darse cuenta que está haciendo una mola de ese embarazo? Que está aumentado. Es la HCG, valores 200.000, 300.000 unidades internacionales. ¿Por qué? Porque hay una hiperplasia de sincicios trofoblásticos. Y el sincicios trofoblásticos es responsable de la implantación, de la invasión por un embarazo. ¿Qué
tiene enzimas proteolíticas y lipolíticas, van variando. ¿Por qué proteolíticas y lipolíticas? Estudia qué cosa, la membrana de las células involucradas. La membrana celular, recuerdo que en biología se ha enseñado que tiene doble capa lipídica y una capa proteica. Entonces, contra eso va el ejercicio de observación. Tiene enzimas proteolíticas y lipolíticas. El sufijo lípico significa destrucción. Invasión topográfica normal del lecho cortical. Esta es la placenta normal. Preeclampsia. Muchos dicen, si tiene preeclampsia, ¿por qué ponen la preeclampsia? La preeclampsia tiene un factor genético. Tienen ustedes acá, esta la decía, acá hay una tienes acá un expresamiento, una activación materna, y eso tienen ustedes que tratarlo, la preeclampsia. Porque si pasa una eclampsia, ¿qué va a pasar en la preeclampsia? Convulsión aquí y más, muerte. No se tiene esto como era que se produjo. Y supongamos que sea por su primera vez, se debe embarazar en la preeclampsia. ¿Qué haces en la célula de la sopa de evolución? En las células celulares produce prolactina, relatina, adenina. ¿Qué cosa es esto? Factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. No es la hormona del crecimiento la que regula el tamaño del feto. Por eso se llama en una práctica de medición de fetos. Entonces van a ver fetos de diferentes tamaños. No es que prácticamente tiene que crecer y no tiene que regularse. ¿Quién regula ese crecimiento? No es la hormona de crecimiento, no es la hormona de crecimiento. Y siempre se le pone en los exámenes. ¿Es la hormona de crecimiento la que regula el crecimiento vital? Verdadero. Y no es así. Y mandan a la regada, punto a todas, un error, no es así. Es el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Ese es el verdadero gestor, controlador del crecimiento fetal. El proceso de designación actualmente se presenta hacia el día 23 por influencia de la corona. ¿Cuántas semanas tiene? Primero llega a 12 minutos, tiene una semana. El día 23 ya se ha Cuando él le dé la gana. Cuando él le dé la gana. Pero es un residual que no la haya sistema. No tiene todavía el doctor Haya Sistema peruano, por lo famoso, que hizo un estudio de linfas con embarazos ectópicos. Varios, el tronco. Observó que estando en el embarazo arriba en la trompa, y luego en el momento había una atipia glandular, o sea, se formaban glándulas atípicas, como si hubiera un embarazo en el endometrio. El embarazo estaba arriba. Y él llamó a él fenómeno, se le llamó fenómeno de Haya Sistema. Está en todos los libros de químico positivos. Las glándulas que se secretan, las glándulas que se secretan, un endometrio desigual, el trasero desigual. Y luego el embarazo ectópico de infertilidad, infracciones ectópicas, la oposición, la química, hasta el básico, físico, intraoral, la lesión baja, la término, con los acuaduras, el embarazo ectópico auditoral. De esos cuál llega término. ¿Cuál tiene un sitio ya término? Ese es el embarazo ectópico. No, sí. ¿Y tu barrio llega término? No, eso no. Muy estrecho. Llega un momento que es una ruptura. ¿Cuál tiene que ser? Puede ser el de cervix. Ese de acá. El abdominal. Sí, se recordó casos abdominales. ¿Por qué? Porque encuentran que no es el hígado organizado. Las sensibilidades tienen su mesentero, únicamente localizado.
¿Por qué puede morir el cigoto? ¿Cuál quiere decir la causa de muerte del cigoto? Por falta de nutrición. No está bien irrigado. Puede haber efectos residuales de qué? De antibióticos o de antiinflamatorios o de analgésicos. Muchas veces para el dolor, paracetamol, el panadol, las acetil salicílicos son ácidos. Entonces ahí tienen ustedes que ver justamente la muerte de relaciones cromosómicas con una disminución y embarazos múltiples, disigóticos y monocigóticos. No porque sean, ustedes tienen su mellizo, tienen su gemelo, no es que sean anormales, sino simplemente, normalmente la especie humana es uno. Son dos, ya no es normal, desde el punto de vista del origen, ¿no? Porque cuando usted tiene su mellizo, me dice, son normales, pero solamente por el hecho de que en lugar de uno, sean dos, o pueden ser tres trillizos o trillizos, sale fuera. La placenta previa, la implantación vaginal completa, parto por cesárea. En gemelos disigóticos o maternos, dos óvulos cada uno con espermatozoide. ¿Cuántas placentas hay? ¿Cuántos corren? ¿Cuántos años? Dos placentas, dos corren, 2 años. Para los embarazos disigóticos. Un óvulo acá, otro óvulo acá, y los posibles son mellizos. El caso de la compañera que es mellizo o gemelo. Los mellizos pueden ser un varón, una mujer, o dos mujeres, dos varones, pero diferentes. Porque los gemelos son idénticos, como un par de gotas de agua. Los gemelos, verdaderos. Y los monocigóticos, no me digan que son cigotos, que luego se divide y va a dar lugar a dos productos. Y aquí puedo ver No. Pobrecito. los siameses. Los primeros siameses, ¿cuándo nacieron? ¿Por qué se llaman siameses? En la ciudad de Siam. ¿Qué cosa? ¿Cómo se llaman las islas asiáticas? No sé. Tailandia. El lugar de Tailandia se llama Siam. Estaban un hermano, Chang y él, cuando aparecían las fotografías, parecían que estuvieran abrazados, pero tenían una unión por la piel, nada más. Pero tal vez su vida era porque la vida estaba adelantada a la cirugía, la separación era normal, no había ningún problema. Se casaron, cada uno con su pareja, por supuesto. Chang tenía 13 hijos y él tuvo consejos, todos normales, no se repitió el problema. Pero Chang llevaba la cuenta, porque no eran tan pegados y pobres, tenían intimidad, uno veía al otro. Entonces Chang, como le gustaba la bebida, pensaba que él engañaba a su mujer. Y uno de los hijos que tenía Chang era de él, una discusión, entonces se peleaban, ¿no? Se peleaban, presionaban ambos, ¿no? Ambos. Y Chang muere en circunstancias en una cantina, se va a cortar el pediatra. Entonces él tuvo que cargar con el muerto y llevar pues, a morgue y recién pudo ser separado. Y luego él vivió mucho tiempo después y falleció por causa de agua. Pero había una identidad entre Chang y él. Y hay muchos casos que son increíbles. Después, el caso que era orfenomenópago, unidos por el abdomen. Se casaron, cada uno con su pareja, por supuesto. Sí, se casaron.
Y tenían Yo creo que es el diferentes gustos. A uno le gustaban las pastas, a otro le gustaban, ¿no?, las carnes. Y entonces, cuando comían, pues tenían un solo estómago. Ay, tan feos. Cuando comían las pastas, pues leí una revista pensando que estaban comiendo su bife, su carne. Entonces vinieron acá a Perú y le preguntaron cómo ha sido que ustedes todo estaba en la mente. Y cuando tenían una actividad, bueno, yo leía mi periódico, mi revista, veía televisión y aquí mi hermano estaba hablando sobre ellos. Los hijos fueron sanos, completamente. O sea, no se repitió el problema que ellos tenían. No se sabe cómo fue, pero Uy, eran gemelos. su foto, ¿no? Qué horror. Este es el feto parásito dentro del feto normal. No se lo pueden quitar. Aquí tenemos el aldominópago. Tiene huesos. La separación es imposible, ¿por qué? Porque hay compromiso de un solo aparato digestivo, un solo hígado. Entonces la separación es muy difícil, muy difícil. Yo diría, yo gané. Y el otro histórico ya lo había estado en el Me parece tópico. Entremos en el embarazo ectópico en la tropa, no puede seguir donde nadie. No parece muy grande. Únicamente lo correcto. ¿Creen ustedes lo que dice la gente de que tomando agua de orégano, tomando vino caliente, o poniendo compresas en los ovarios, podría ocurrir que se elimine ese producto? Imposible. Y yo creo que se van a bajar los escalones sentaditos. Lo que llegan a mirar es como una fractura de coxis. Ya está implantado, imposible que pueda, imposible. Y luego tiene que ir en el Wow. ¿Qué es eso? No, allá, sin cabeza. y la patología de aborto, Qué feo, qué nervio. ¿Qué abortando? Haciendo abortos. Como donde sacamos las impresiones. Sí. Oye, cierra esto.